ya haciendo acto de presencia. Vamos a irnos, estamos estudiando los temas, decíamos, futuros, como en este caso estamos estudiando la doctrina, diríamos, de lo que serían algunos aspectos o detalles de la gran tribulación. Hemos estado hablando de ese evento que se va a dar, que todavía no se ha dado, y hemos estado enseñando en lo que es la primera fase de la gran tribulación o de la tribulación que dijo Cristo que venía a este mundo. Así que estamos para dar la continuidad a estos estudios. Vamos a irnos al capítulo número 12. Rapidito, vámonos al capítulo 12 de el Apocalipsis, capítulo número 12. Vamos a leer unos versículos del capítulo número 12 y nos dice la palabra, versículo número 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. El versículo 10 estamos. Y dice el verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, verso 12, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Verso 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón. Lo suplicamos y lo recibimos, gracias. Amén. Bien, vamos a tomar nuestros lugares y vamos a hablar, como decíamos, o dije al principio. En esta ocasión vamos a darle continuidad al otro periodo de la gran tribulación. Le vamos a llamar la segunda parte de la semana de Daniel. Le vamos a llamar la segunda parte de la tribulación, sería mejor. La segunda parte de la tribulación. Quiero rapidito, hermanos, el hacer como un recuento de lo que ya hemos estado estudiando anteriormente. Ya creo que pues ya ustedes ya están un poco familiarizados con esta primera parte de la tribulación. Por ejemplo, en lo que es esta primera parte, dije, voy a hacer un recuento nada más para que entremos a lo que es la otra parte. En este caso, luego que, voy a empezar diciendo esto, luego que la iglesia es levantada, porque eso siempre hay que recalcarlo,
Pues la iglesia, ya hemos venido diciendo que el Señor no la va a pasar por la gran tribulación. Ya hemos hablado bastante de esto. Desde ese momento que la iglesia es levantada, va a aparecer primeramente lo que es el hombre que le llama la Biblia, pues el que se presentará como el Mesías. Y bíblicamente sabemos que se denomina el anticristo o el falso Cristo. Antes de dar algunos pormenores de esta aparición, en ese preciso momento también de que se ha levantado la iglesia, que ha aparecido ya el personaje en acción, hay un regreso masivo de los judíos hacia su patria, hacia Israel, de todas partes. Y esto es por el hecho de que el regreso masivo de los judíos de diferentes naciones hacia su tierra es porque siempre dentro de el campo judío, hermanos, hay una expectativa. Y la expectativa que hay es con respecto a la venida del Mesías. O sea que los judíos, llamémosle ortodoxos, es decir, aquellos que siguen estudiando el Antiguo Testamento y tratando la manera de poder como ubicar el tiempo y la persona del Mesías, que la Biblia pues lo dice. Cuando esto se da, los judíos pues creo que para ellos les es como más fácil estar en su lugar para poder tener el acceso al supuesto Cristo o al falso o al Cristo que ellos dicen que es el verdadero. Yo leía hace poco de una escuela judía ortodoxa donde ellos primeramente están diciendo viene el Mesías, tienen que estar preparados, está alertando a todos los judíos de todo el mundo porque el Mesías está en las puertas. Y ese es algo que se está generalizando en todos los judíos y es un hecho que todo eso los está haciendo emigrar o regresar más bien a su tierra. Meses pasados han venido cantidades de judíos ya de nuevo a Palestina o a Israel más bien. Siempre en esta idea y en este anuncio que tienen los rabinos, el Mesías pues hay que prepararse, que hay que estar en Israel porque el Mesías está a las puertas. Por otro lado, cuando aparece ya este Mesías, que decíamos, surge, vamos a ver, de una manera, hermanos, de una manera no ofensiva. Por supuesto, eso es lo que nosotros leemos en el capítulo número 6, ya lo habíamos estudiado del Apocalipsis, verso 2, cuando se habla del jinete o los jinetes que aparecen ahí. En el verso 2 habla del jinete que entra en un caballo blanco y que no tiene corona, pero que se le da una espada. Cuando habla de lo que es
el caballo blanco es sinónimo de paz. Entonces, de esa manera es como va a entrar este personaje. Va a entrar con una bandera de paz, con una política de paz. Y esto, pues, cada uno de los habitantes de la tierra ahorita, sabemos, hermanos, que eso es lo que la mayoría, pues, anhelamos, porque estamos tan mal, unos por guerra y otros por las circunstancias de los intereses del mismo hombre, que ha generado, pues, tribulaciones dentro de la vida. Y todos, sin excepción, están siempre y estamos siempre esperando tiempos de paz, tiempos de calma dentro de la vida, dentro de las naciones. Y decíamos que, por ejemplo, este personaje es muy brillante, por decirlo de esa manera. Su política es como desmontar eso del racismo. Su política es, vamos a ver, volver la paz a los árabes y a los judíos, que es un asunto que, bueno, tiene siglos y últimamente pues tiene 70 años de estar en una conflictividad, lo que es Israel con todo lo que es esa franja de Gaza, y que es ahí la zona que le llaman palestinos, que no son sino árabes, y que esto es prácticamente, como lo dicen, como puede ser como la mecha para que se prenda el mundo, la guerra, o que se dé una tercera guerra. Y eso no es ningún invento, es una cosa de que es cierto. Dentro de esa área geográfica es de alguna manera donde por estas tensiones de la enemistad contra Israel es como se puede generar pues que el mundo entero entre en guerra. Y nadie quiere guerra, aunque pues sí hay provocaciones de las potencias y que se miden, pero en verdad nadie quiere guerra, porque pues guerra es perder todo. Por ejemplo, si se dice que China está levantándose como una potencia que va hacia desplazar a la otra potencia que todavía está de alguna manera tambaleando, la política de ellos es no guerra, porque están conscientes de que pues todo se destruiría. Pero claro que la guerra tampoco es inevitable, es inevitable por el hecho de que los intereses son los que prevalecen. Pero cuando este personaje aparece, hermanos, esa política, esa audacia, esa proposición de desmontaje de lo conflictivo, de las tensiones de guerra, que obviamente el foco es Israel con los árabes ahí en esa parte del Medio Oriente. Yo me pongo a pensar, y pensemos todos los que estamos ahorita escuchando esto, ¿cómo no va a ser atractivo? ¿Cómo no va a ser atractivo? Ya lo decíamos, que bueno, que su política de este personaje sea el desmontar los conflictos, el restaurar la economía que está obviamente en este tiempo dado a la pandemia que nosotros tenemos. Imagínense cómo podríamos estar de próximos a que se introduzca la última semana de Daniel. Digo esto, no estoy asegurando, pueda que sí, pueda que no, que sea este la puerta para que, pero como que las condiciones se dan por el hecho de que no hay país donde no se ha ido
la economía a fondo. Por ejemplo, se dice solo en nuestro paisito aquí que nosotros estaríamos retrocediendo una cantidad en cuanto a lo económico. Es decir, en lugar de avanzar, vamos a retroceder un 8,5% de lo que sería, en lugar de subir un 8, un 4, un 5, vamos a bajar. Y si tenemos idea de las economías estables, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, pues son economías no estables por las circunstancias y los trasfondos, ¿verdad? Pero las economías estables están decayendo de una manera, y qué bueno y qué importante sería para las naciones, atractivo, por supuesto, la oferta. Y por supuesto no solo serán ofertas y no serán nada más palabras, sino que este hombre que le llama la Biblia anticristo, el hijo de perdición le llama también, el inicuo le llama también. Este no es que solo, así como los políticos, pues que en todo el mundo siempre todos vienen a hacer y nunca hicieron nada. Este no, este viene con un programa de todos los temas a resolver. Ya tiene un programa de gobierno, diríamos de esa manera. Y en este caso, es un hecho que va a ser muy atractivo, hermanos, el que la oferta política, ¿verdad? Será esto pues alabado y aceptado dentro de las naciones. Y claro que vamos a ver su manera de presentar y de activar. Se necesita, por supuesto, que sea creíble y que tenga el respaldo de los dignatarios, de los gobernantes del mundo. Y claro que los gobernantes del mundo, dado que se han dado por vencido de poder resolver los problemas, le dan el beneficio de la duda, le dan la oportunidad a este hombre, porque me imagino que va a impresionar su manera de hablar, su manera de proponer las políticas, pues le van a conceder. Y es un hecho que dice, ya decíamos que esto es tan atractivo para Israel que inmediatamente hace un pacto con esta persona. Israel hace este pacto. Y esto lo veíamos en Isaías 28:15, donde dice que hacen un pacto con la muerte. Y si usted sigue leyendo cuando terminemos el estudio, usted va a ver que prácticamente se refiere, el Señor estaba hablando en aquel entonces de eso que Israel va a hacer. Por ejemplo, en Daniel 9:27 se habla de que hará un pacto con las naciones. Entonces, este pacto, obviamente, es en esa dirección de restaurar, de desmontar, sobre todo lo que es el foco que puede prender una guerra mundial o una tercera guerra mundial. Ahí, pues, de esa manera, pues, se echa a la bolsa al mundo entero. Y esto sabemos, hermanos, que, por ejemplo, el hombre siempre es dado a lo fantástico. El hombre siempre, los seres humanos somos siempre fácil de convencer. Pero pueda que, como dije, no sean, porque el tiempo, leíamos ahí que el tiempo es limitado que tiene. Va a venir corriendo de una vez ya. Para aclarar, va a aparecer, por supuesto, en lo que sería, hermanos, vamos a ver lo que sería en lo que es Europa. Por ejemplo, esto lo podemos ver si usted tiene ahí
su Biblia, veámoslo en Daniel. En Daniel, vamos a verlo en Daniel 7 en adelante. Vamos a ir viendo algunos pasajes para que podamos ir comprendiendo también la descendencia o el lugar donde este personaje va a aparecer en el capítulo número 7, ¿verdad? De Daniel, versículo número 3, habla de las 4 bestias. Fíjese que, por ejemplo, en el versículo 3 dice: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía unas alas, y yo estaba mirando, dice, hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo y se puso en siesta sobre los pies a manera de hombre, y fue dado corazón de hombre. Además, vamos a ver esta es la primera bestia, que dice el 3, ¿verdad? Era, dice, en el verso 4, dice, como león, ¿verdad? Leámoslo de nuevo. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Esa es la visión que está viendo Daniel. La primera era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, dice, y se puso en siesta y sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante al oso, dice, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía, dice, en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora, mucha carne devora. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. En el verso número 7 habla de la 4ª bestia. Después de esto miré yo en la visión de la noche, dice, y he aquí la 4ª bestia. Por ejemplo, la primera bestia está hablando de, hermanos, de Babilonia. La segunda bestia está hablando de los medos persas que está viendo. La tercera bestia está hablando de los griegos, de Alejandro el Grande. Y cuando en el versículo número 10, en el 7, perdón, está hablando de Roma. Y en esto es que quiero que leamos. Después dice el verso número 7, después de esto miraba yo, dice, yo en la visión de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, dice Daniel en la visión, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sombras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí hay hermanos, enseñanza, 10 cuernos. Por ejemplo, dice, mientras yo contemplaba, dice el versículo número 8, los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Acuérdense que esta bestia tiene 10 cuernos, pero Daniel ve que dentro de los 10 cuernos sale un cuerno pequeño, y luego fueron arrancados 3 cuernos de los 10 cuernos. Pero veamos lo que dice. Y delante de él fueron, dice, arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí, mire, esta es que como diríamos, la característica o la
la manera como se identifica este personaje. Aquí dice, este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando, dice Daniel en el verso 9, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano. Cuando habla en este versículo 7 de Daniel, del 7 al 7, está hablando de prácticamente la nacionalidad, de dónde es donde va a nacer o aparecer este personaje. Está hablando, pues, la cuarta bestia, decíamos, pues, que se refiere a Roma. En este caso, se cree que entonces va a ser, o donde más bien va a aparecer este personaje o este anticristo, va a ser en esa parte de lo que sería algunos países de Europa y algunos países, diríamos, de árabes, como Siria, como Irán, como estos otros que también tienen mucho que ver con lo que sería estas profecías de Daniel. Ahora, quiere decir que este cuerno, vea que habla grandes cosas, dice, es decir, es ya una inspiración del diablo. Y quiero aclararle lo siguiente, va a aparecer donde era prácticamente parte de Roma, este anticristo, y va a aparecer ahí porque si usted ha leído un poco de historia, se dará cuenta que Roma nunca fue derrotada. Nunca. Fue derrotado Babilonia, fue derrotado los medos persas, fue derrotado los griegos, Alejandro el Grande, pero Roma nunca ha sido derrotada. Se dividió más bien en dos regiones, tiempos, siglos después. Pero es ahora donde viene el hombre que prácticamente va a llenar el puesto para que esta cuarta bestia pueda ser derrotada ya al final, que en este caso pues sería, esa derrota se la propiciaría el mismo Señor, porque siempre los imperios han sido derrotados y falta que sea derrotado. Continuemos entonces. Vamos a ver, como decíamos el jueves pasado, como no creyeron, dice en segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 11, no creyeron a la verdad, pues los israelitas o los judíos van a creer a la mentira. Porque cuando vino Cristo, es increíble, hermanos, con todas las credenciales que trajo Cristo, que se manifestó Cristo, que ellos mismos vieron y hasta los mismos sacerdotes se inventaron una gran mentira que todavía la siguen arrastrando sus descendientes, de que Jesús no había resucitado y que se lo habían robado sus discípulos. Esa es una mentira que todavía la creen muchos y que eso desvirtúa que Jesús era el Mesías. Es increíble, pero entonces, como está diciendo Pablo en la carta segunda de los tesalonicenses, que como no creyeron a la verdad, pues fíjese como insistimos el jueves pasado, se les dio entonces, se les hizo entonces creer a la mentira. Y es ahí donde ellos hacen un pacto con este personaje. Y es terrible, hermanos, escuchar o ver este asunto. Vamos a ver, en esta primera mitad, diríamos, estamos todavía en la mitad, se construye el templo. El templo que los judíos es un gran símbolo para ellos. El templo donde se hacían los sacrificios, que el año 70 después de Cristo, fue destruido tanto la ciudad como el templo, y los judíos, usted sabe que de ahí pues fueron esparcidos
a todas las naciones y que hasta el 1948 del siglo pasado vinieron, hermanos, una vez más ellos a su tierra. Es decir, tienen 70 años justamente a estas alturas de haber vuelto, y claro que el haber vuelto, ellos no dejan de tener siempre la proyección de levantar el templo. Y se ha dicho mucho, y yo lo retomo una vez más, con respecto a esto del templo. Fíjese que yo leía en unas revistas que me envían, donde los mismos ortodoxos ya tienen las ovejas para los sacrificios, es decir, que no es cualquier animalito, ya tienen todo eso preparado, tienen los utensilios, tienen las cucharas, tienen los candelebros, tienen todo. Y según dicen, ¿verdad? Y eso pues es creíble, que solo están esperando que se dé la oportunidad política de poder montar el templo una vez más, justamente donde antes estuvo el templo. Y decíamos anteriormente que no, a donde estaba el templo, hoy está una mezquita, que le llaman la mezquita de Omar, es decir, es un gran templo musulmán que los judíos no pueden entrar ahí. Pero se dice que por lado de soterráneamente, por sótano, han explorado todo lo que es el templo por el lado de abajo, porque arriba ahí es imposible poder entrar a ese lugar, porque es justamente un lugar sagrado para los musulmanes. Pero fíjese que yo decía hace un momento que como la oferta del anticristo va a ser el desmontar, hermanos, lo que es esa tensión de siglos que han tenido los judíos con los árabes. Qué oportuno es ahí cuando se desmonte esto y hacen un pacto Israel y obviamente sin duda los mismos árabes, y llegan al acuerdo de montar el templo, probablemente demoler lo que es esa mezquita que tienen ahí y montar el templo. Ahora usted me dirá, pero porque yo tengo que hablar de esto del templo, porque dentro de la gran tribulación, entonces no tendríamos la base para decir cómo es que se va al templo y habla palabras terribles adentro del templo. Obviamente, antes se tiene que edificar el templo. Y ahora usted me dirá, pero ¿cómo puede ser? Una construcción lleva mucho tiempo, pero se ha dicho bastante de eso, hermano, que los judíos ya tienen todo listo para montarlo en menos de 3 meses, lo que es todo, porque él le decía, ya tienen ovejas, tienen los utensilios, tienen las cortinas, tienen los lugares de sacrificio, ya tienen preparado todo, ya tienen seleccionado los de la tribu de Leví que van a ministrar en el templo y sucesivamente, pero no se puede por lo que es actualmente el conflicto. Pero como este hombre va a desmontar este asunto, pues lógico que es oportuno para que entonces se monte el templo, porque una de las realidades es que el anticristo necesita el templo. Pues ese es el punto. El anticristo no viene solo para que lo vean. El anticristo viene porque necesita un templo y lo va a tener que construir. Probablemente, hermanos, yo digo, tiene que ser dentro de esta primera mitad de la semana. Porque en esta primera mitad de la semana es donde se está llevando pues una política de paz, de restauración, de desmontaje del racismo, de la violencia en el mundo, de la economía. Y cuando él dice, bueno, ahora hagamos esto para que podamos, y como decía hace un momento, los mismos judíos ahorita están esperándolo. Y
¿Qué le hace pensar a usted que ellos van a dudar para hacer este pacto con este hombre si ellos están esperándolo ahorita, el anticristo? Ellos no están esperando al anticristo, están esperando al Mesías. Entonces, ¿qué nos hace dudar que ellos no van de inmediato, hermanos, a ceder a todo lo que este asunto pues lleva? El poder montar el templo, más bien hasta sentirse orgulloso de tener ahora con ellos a su Mesías. Es increíble. Yo pensaba, hermanos, cómo Dios en su misericordia, ¿verdad? Por eso es que allá dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Allá en Romanos 11 habla, Pablo cuando habla de que nosotros los gentiles no debemos de jactarnos, porque somos nosotros ramas silvestres, porque nosotros fuimos insertados en el olivo original. El Señor arrancó las ramas originales y puso las silvestres que somos nosotros. Así que estos plumudos que somos los gentiles, la gentileza, es increíble que nosotros, hermanos, eso solo la misericordia de Dios, que nosotros se nos haya quitado el telón y que mientras ellos están esperando a su Mesías, nosotros lo estamos esperando, por supuesto, también. Pero no lo estamos esperando, hermanos, para que venga que venga a hacer un papel político. Estamos esperándolo los gentiles, la gentileza. Y no estoy refiriéndome a todos los gentiles, porque aun cuando la gracia de Dios se nos ha presentado a todos los plumudos que son los gentiles, a todos los adoradores de piedra, todavía hay adoradores de piedra, todavía hay gente que no le ha dado importancia al periodo de la gracia. Es increíble. Pero hay un grupo de gentiles que es usted y soy yo, y son aquellos que están allá en Australia, que son creyentes de hueso colorado, que son santos para la gloria de Dios. Esos gentiles hemos podido, hermanos, poder comprender lo que dice Pablo a los Efesios, dice el misterio escondido. Hemos podido entender, esto es increíble, esto es para adorar a Dios, para vivir para Dios, para honrar a Dios. Me refiero en comparación de los judíos, del pueblo de Él, que están esperando al Mesías ahorita. Es increíble. Y claro, como ellos siempre esperaron un Mesías político, por eso es que allá en Hechos capítulo 1 le preguntan los discípulos: Señor, ¿restaurarás el reino? Es decir, ¿qué pasó con Roma? Señor, ¿vamos a seguir así bajo el yugo de Roma? ¿Qué fue la respuesta? Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, pero a ustedes, el rol de ustedes es recibiréis poder y me seréis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último lugar del mundo. Es decir, eso no les compete a ustedes. Dicho de otra manera, ¿sabe por qué fue que Judas lo vendió? Porque Judas se decepcionó, porque Judas pensaba, hermanos, que Jesús iba a agarrar un séquito de hombres judíos para atacar a Roma. Pero él les dijo claro: mi reino no es de este mundo. Nunca lo entendieron. Ahora, este hombre, me refiero al anticristo, al hombre de pecado. Este hombre va a montar entonces el templo con los judíos. Interesante, ¿verdad? Esto está, como dicen, ya cocinado. Así que aprovecho para los hermanitos, aquellos medios tibios, ¿verdad? Dice la Biblia: el que esté santo, santifíquese más. Y el que
quiere seguir comiendo pecado, siga comiendo pecado. Pero el que es santo, santifíquese más, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que eso es importante. Iglesia de Cristo. El Señor no viene por una iglesia toda rayada, toda peleonera. No viene por una iglesia, hermanos, arrugada, llena de mundo, llena de intereses, de ambiciones mundanas. El Señor viene por una iglesia que ha puesto el corazón y su vida, hermanos, en la esperanza que no avergüenza. Por esa iglesia viene Él. Por eso es que hemos venido enseñando en el rapto de la iglesia que aquellos que están siempre queriendo meter la iglesia a la tribulación, no se preocupe. Usted, si no se compone, va a tener que conocer al anticristo, mientras usted lo va a ver en las redes, en el Facebook, en el YouTube, mientras usted lo vea en cualquier medio de comunicación. Como decía un hermano, nosotros vamos a estar viendo la cara preciosa, el cuerpo precioso de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Así que esos hermanitos que tienen dos mujeres y un camino, arrepiéntanse que Cristo les ama. Esos hermanitos que viven para las ambiciones de este mundo. El joven rico quería cielo, pero el Señor le hizo una prueba. Si es cierto que guarda los mandamientos, le dijo, uno de los mandamientos uno de los primeros es amarás a tu prójimo. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Pero se entristeció el hombrecito cuando le tocaron la bolsa. Hay hermanitos que ni el diezmo dan porque sus ambiciones y sus miserias para Dios son tremendos, porque no han entendido o no hemos entendido que somos extranjeros y peregrinos. Y el que tenga oídos oiga, y si no es para usted, agáchese. Gloria a Jesús. Vamos entonces a entrar a la segunda mitad para que vayamos finalizando. Eso fue nada más una pequeña introducción por si se les olvidó lo que hemos estado enseñando. Así que vamos a ver, por ejemplo, hermanos, va a aparecer en el capítulo, vamos a leer todavía en el capítulo número 13 de Apocalipsis 11 al 15. En el versículo número 11 al 15, todavía estaríamos en la primera mitad todavía. Solo tomamos estos versículos y nos pasamos a la otra mitad. Vamos a ver. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí estamos hablando del falso profeta, el que se viste de cordero, pero que lo que sale es puro veneno. Eso es lo que dice acá el versículo número 11. Dice, después vi, dice Juan en Patmos, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. O sea que la apariencia. Pero como eso es lo que la gente quiere, la gente lo que quiere es la mentira, la apariencia. Y vamos a ver, espéreme todavía, estamos en el 11, ¿verdad? Con apariencia de un cordero, pero hablaba como dragón. Ustedes han visto las figuras en las películas o qué, los dragones echan como juego, ¿verdad? Es un asunto que indica terriblemente algo destructivo. Y dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, del tal anticristo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra, vamos a ver, adoren a la primera bestia,
cuya herida mortal fue sanada. Probablemente tuvo algún atentado, no se sabe, pueda. Pero dice, sigamos, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Y eso es lo que le gusta a la gente. Fíjese que ahorita, por ejemplo, dígale usted a la gente ahora que va a venir un milagrero, que va a levantar a los paralíticos. Es decir, la gente eso es lo que anda buscando. La gente no anda buscando a Dios, la gente anda buscando su provecho. Y aquí tenemos, por eso es que decíamos que el creyente no puede ser creyente porque vea milagros o porque haga milagros. Juan el Bautista nunca hizo un milagro, excepto el milagro de como dicen, de arrinconar a los impíos y que se salvaran. Ese es el mejor milagro. Pero dice, y enseña, dice, a los moradores de la tierra con grandes señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, un animal, en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió, verso 15, difundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia, dice, para que la imagen hable e hiciere matar a todos los que no le adoraren. Vamos a ver, voy a retomar unas 3, 4 palabras con respecto a estos versículos. Es decir, viene el complemento de esto, por ejemplo, el tiempo de paz, el tiempo de desmontaje de la guerra, el levantamiento de las economías y sucesivamente, y la paz, que es la que ha estado anhelando el hombre. A esto se le suma este que es apariencia de oveja, pero que es un dragón, es el falso profeta. Pues eso es lo que se estará dando en esa primera mitad. Y esto permitirá pues que los moradores de la tierra crean aún más en ese hombre, porque la bestia coadyuva, esta segunda bestia, que es el falso profeta, hace llover fuego del cielo. Y por ejemplo, esto es oportuno y apropiado para los judíos, porque los judíos siempre tienen en mente a Elías, que Elías hacía llover fuego del cielo, y decía, bueno, esto lo asocian ellos, y es como anillo al dedo. Ahora vamos a ver, lo que está pidiendo la bestia es que lo reconozcan, que lo adoren. Por eso es bien peligroso, hermanos, la idolatría. Dentro de la vida no podemos idolatrar a ningún hombre, porque la madre no puede idolatrar al hijo, la mujer al marido, el marido a la mujer, el pueblo al político, a los hombres, a los hombres que resaltan, no, nadie, porque esto es abominación delante de Dios, la idolatría en cualquier campo. Así que aquí lo que vemos nosotros es que le adoran. ¿En qué sentido? Le adoran, le admiran las naciones. ¿Y qué? Como la bestia. Es que ese tipo, dicen unos medios tragueados, es que eso es lo que necesitábamos. Y yo le adoro, yo le alabo, dicen a la bestia. Tremendo. El hombre, como no quiere la verdad, siempre aterriza en la mentira. Vamos a ver, en la segunda parte, yo finalizo el capítulo número 12. Vamos a ver, 10 al 13 que leíamos. Del 10 al 13, entonces dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Aquí vamos a pasar a la segunda parte de la semana. Ahora ha venido la salvación, el poder
y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, ¿cuánto dice? Delante de nuestro Dios, ¿cuánto? Día y noche. Así que ese ha sido el trabajo del diablo con la iglesia, de acusarnos día y noche. Ahora usted me preguntará, pero ¿cómo puede ser que Satanás pues tiene ese contacto con Dios? Bueno, eso hay que averiguarlo. Ahí se lo voy a dejar de tarea, ¿verdad? Porque como de curiosos a curiosos hay tanto. Vamos a ver, pero aquí dice en el verso número 11 que en el verso 10, y ellos se les ha permitido por medio de la sangre de Cristo, del Cordero y la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, 12, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta es la parte más terrible de la gran tribulación. Porque ahorita, por lo menos el diablo no estaba en la tierra. Acuérdese, para aclarar esto, acuérdese que dice Efesios que las potestades las potestades son del aire, o sea, son el cielo atmosférico. Allí es donde se mantienen los cuarteles, de allí está mandando órdenes, demonios, ángeles caídos, y sabe, y cuando dice, porque el tiempo dice, vamos a ver, sabiendo que el tiempo, que tiene poco tiempo. Por ejemplo, ahorita, ¿por qué usted no se ha preguntado? Por ejemplo, desde el año 70 del siglo pasado, desde el año 70, se empezó a degenerar el mundo. Empezaron con los Beatles y empezaron esos locos que eran usados por el diablo y empezaron, hermanos, no había droga en esos tiempos, no, es decir, a la comparación de ahora, y se ha llenado el mundo, pero es la angustia del diablo, que él sabe que le queda poco tiempo y está haciendo estragos, ¿verdad? Estragos, está matando, haciendo guerra, hace pandillas. ¿Y qué no hace el diablo? Y al hombre le mete otra mujer, a la mujer casada le mete otro hombre, y pone a los políticos a matarse, y pone a los brujos y sucesivamente, porque le queda poco tiempo. Pero aquí, en este caso, su tiempo todavía es ya más corto, porque apenas serían 42 meses, que son 3 años y medio. Imagínense con qué aceleración el diablo. Pero lo que quiero narrar acá es, hermanos, vamos a ver, que dice, ay de los moradores de la tierra. Estaba el anticristo, ¿verdad? Haciéndolas de la paz y todo eso, restaurando todo, y ahorita ya se echó a todos a la bolsa, ya se montó el templo en Jerusalén. Pero como todo está por minutos, porque hermanos, Dios trabaja por segundos, tal vez no en el caso de nuestro crono, pero el diablo hace lo mismo. Él sabe que su tiempo es corto, ¿verdad? Por eso es que Jesús, cuando en su ministerio él no podía darse el lujo de irse un día de vacaciones, y si se iba y se alejaba de las ciudades, de las multitudes, pero no iba, hermanos, a matar el tiempo, iba a entrenar a sus discípulos siempre. Siempre estaba cansado, se dormía en la barca, le agarraba hambre y le iban a traer a Samaria, y él decía, yo tengo una comida mejor. Es decir, los 3 años y medio fue
terriblemente porque no había un minuto más que perder, porque él tenía que salir exactamente en el momento que estaba el sacrificio del cordero. En ese momento tenía que estar el cordero perfecto. Los únicos que nos damos el tiempo de matar semanas y que no hacemos nada somos los tales cristianos. Esos sí que tienen tanto tiempo y tanta vida que derrochan los minutos y derrochamos los días y los meses y los años. Hay hermanitos que tienen años de ser, dicen, cristianos y no se les ve cambio y no se ve que hacen nada. No, como decíamos y hemos dicho, de acuerdo a lo que dice aquel en aquel libro, que en esta vida dice debemos de dejar, por lo menos debemos de sembrar un árbol, escribir un libro y pegar un hijo, pero hay cristianos que no han hecho nada, porque ellos tienen tiempo. Eso van a empezar a hacer su proyección espiritual ya del 2050 en adelante. 2050 ya nacieron ceibos en la sepultura, Señor. Así que este es el tiempo. Por eso es que dice el escritor a los hebreos: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esos pastorcitos, hermanos, acomodados de todas las partes de la tierra, levantémonos y prediquemos a Cristo antes que venga la noche. Gloria a Dios. Esos anfitriones, levántese, hermano anfitrión. Usted, hermano que tiene casa, hable de Cristo en su casa. Es tiempo. El Señor dijo: viene la hora cuando nadie podrá hacer nada. Aquí viene lo terrible. ¡Ay! De los moradores de la tierra. Y vea, hermanos, es aquí donde vamos a ver, donde dice segunda de Tesalonicenses, habla del 2 en adelante, habla de que el inicuo se va al templo y pide que le adoren. Es decir, este anticristo, pero ahora ya tiene el poder ya directo del diablo, porque ya el diablo está en la tierra. Imagínense qué joya la que cayó. ¿Qué le parece? Si ahorita no lo aguantamos, ¿qué no será? ¿Qué no será ya en casa? Eso es como que usted tenga, ¿qué digo? Un pariente vicioso, drogo, y usted dice, bueno, descansa cuando no está en la casa, pero cuando está en la casa, que le quiebra todo, que le roba todo, que lo amenaza, que le pone la pistola, que le puede... Imagínese ya tenerlo afuera es terrible, pero tenerlo adentro. Eso es lo que va a pasar con el mero. Y no le digamos cachudo, porque de cacho no tiene nada. Ese es el diablo, es un dragón, es una figura terrible, diabólica, asesina, cruel. Por eso es que el Señor dijo: tribulación cual nunca antes ha habido. ¿Qué será tener ese huésped de acá en la tierra? Terrible. Y es acá, hermanos, donde vemos, por ejemplo, veamos en Apocalipsis 13, 5 al 8. Veamos del 5 en adelante. También se le dio, dice, boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 3 años y medio son 42 meses. Había que sacar en la suma cuántas 42 meses, los días, las horas, así. Esto es así, la vida es así, de minutos, de minutos, de minutos, de minutos, de minutos, de minutos. Hoy a usted se le restó y a mí se le restó 24 horas de vida, y esas no se recuperan nunca, y así es la vida, hermano. Gloria a Dios. Decíamos el 5,
Mire lo que dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. ¿En dónde? ¿A dónde? ¿A dónde dice ahí? En su tabernáculo, es decir, en el templo que se ha construido. Por eso es que necesitábamos hablar del templo, en su tabernáculo y de los moradores de la tierra. Pero en el 12, hermanos, en el capítulo 12, versículo 14 dice, y se le dieron, en el 13 dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, 12:13 de Apocalipsis, persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón. Y a la mujer en el verso 14 se le dieron, dice, a la mujer se le dieron 2 alas de águila. Mire, ahí es donde Israel, hermanos, dice, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? No era el Mesías, era el diablo. Porque aquí lo que está diciendo, que se mete al templo de Tesalonicenses, 2:2 en adelante, habla de que, por eso es que habla de la abominación desoladora. Esto es terrible. Por ejemplo, un antitipo del anticristo fue Epifanio Antíoco Epifani, que era uno de los 4 cabos del imperio. Ahí aparecía, vamos a ver, el primero, el segundo, el tercer imperio, que era Alejandro Grande. El tercer imperio dice que tenía 4 cabos, esa bestia, 4 cabos. Eran los 4 generales de Alejandro el Grande, que fue uno Epifanio, que este terrible general diabólico él tenía su cuartel en Egipto y tomó el templo de Jerusalén y allí degolló unos chanchos adentro. Ahí los judíos le hicieron guerra porque eso es abominación lo que hizo. Entonces era un prototipo de lo que iba a ser este aquí se mete y blasfema contra Dios y le dice, y lo peor es que le dice a los judíos que lo adoren, y ellos nunca han adorado a otros sino a Dios. Y como no le adoran, entonces agárrense. Y es acá donde dice, y dice el verso 13 del 12, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, y diríamos, y no fue adorado, persiguió a la mujer. Aquí es lo amargo para Israel. Y es lo amargo para Israel. Persiguió a la mujer. Terrible. Entonces, acá nosotros vemos, hermanos, en este detalle, la persecución de la mujer. Vamos a ver un par de versículos todavía más. Y esto nos va a servir para ir ya finalizando. Por supuesto, no sin antes, hermano, vamos a ver, dice, persiguió a la mujer. En este caso, dice, vamos a ver, el verso número 8 de la segunda carta a Tesalonicenses. Entonces dice, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su inicuo, dice el verso 9 del capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Del diablo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Por eso es que es un gran error, hermanos, andar uno detrás de los milagros. Terrible, eso es como parecido a esto.
No es que Dios no haga milagros, pero el problema es cuando, como dicen, las cosas las politizan, cuando los milagros los toman para provecho. Eso es grave, hermano, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la persecución sobre Israel. Vamos a ver. En el capítulo número 13 de Apocalipsis 16 al 18. Veamos el 16 al 18. Estudiemos la Biblia, 16 al 18. De todos modos, usted a esta hora quédese mejor en la iglesia, ya no va a agarrar bus. Decíamos 16 al 18. Y hacía que todos, pequeños y grandes y ricos y pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca. Ahí viene el falso profeta y marca a toda la gente. Y dice ahí que no pueden comprar ni vender, porque ninguno puede comprar, verso 17, ni vender. Mire, lo que viene no son papayas, ni tomates, ni caramelos, hermano. Lo que viene son angustias. Ahora, yo diría, bueno, esta es mi propia manera de pensar. Por ejemplo, yo no sé, pueda que sí, pueda que no, pero ¿cómo va a ser este sello, hermano? ¿Cómo va a ser este asunto? Porque aquí dice, fíjese, se lo voy a leer una vez más. El versículo que decíamos, 16. Y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente los números de la bestia, pues es número de hombre. El número de hombre se entiende como por los 6 días de la creación. Ese es el número de hombre. El 7º día es el número de Dios, ¿verdad? Entonces todo lo que es creación es 6 días. Lo que es 7 es perfección, es Dios. Entonces, acá, hermanos, yo diría, esta es mi propia percepción. Por ejemplo, no creo yo que este asunto de la vacuna que están diciendo ahí, que la vacuna, porque sí, fíjese que pueda que sí y pueda que no. La estrategia, yo diría, es un tipo autoritario el que está ya gobernando. Es un tipo que yo pienso que no necesitará de buscarle lado a la gente para que, yo digo que lo aceptas o te morís. Entonces, en este caso, aquellos que dicen que la iglesia va a estar en la tribulación, oiga, los que piensan que la iglesia va a estar, ¿cómo va la iglesia? ¿Cómo va a andar averiguando, hermanos, si la vacuna es el sello? ¿Cómo Dios va a meter la iglesia en ese laberinto? ¿Cómo va a meter Dios a la iglesia? La iglesia se va antes. Pues sí, porque si a mí me toca, yo me he puesto a pensar, bueno, ¿cuál será la vacuna? ¿Cómo me va a poner en esa angustia a Dios para averiguar si es sello o no esa tal vacuna? Probablemente sea eso, pero lo que quiero rebatir yo es que entonces, ¿cómo el Señor no va a permitir eso para con su iglesia? Pues antes nos vamos, de un amén los que se van conmigo. Aleluya. Vamos a ver, está la marca. El que, hermanos, el que no se deje marcar, ¿cómo se va a vivir en ese tiempo? No es que, fíjese que yo me voy a ir para allá, para donde mi mamá, para allá donde mi papá, me voy a emigrar, no se puede, a donde quiera. Si una semana ya no podemos estar sin comida, se acaba, se agota la comida, porque usted no puede ir a comprar el montón de comida, porque primero no tiene pisto, y los segundos se le van a podrir los tomates. ¿Cómo va a ser? Después de una semana va a tener que ir a que se le traben el sello. No sé qué tipo de sello va a ser, pero aquí dice que es número de hombre. Espero
no se vea usted o no nos veamos nosotros en esa angustia, ¿verdad? Persecución terrible, terrible. Guerra, hermanos, contra la unidad religiosa. Ahora, en el capítulo 17 de Apocalipsis, 16 al 17, ahí el anticristo ya, como ya tiene el poder del diablo, ya tiene el tata, que es el dragón, que ya lo tiene aquí en la tierra. Entonces, como no quiere que nadie esté alterando la adoración a él, porque él tiene ese síndrome, el diablo. Por ejemplo, ¿por qué aparecen aquí tres personas? Aparece el dragón, que es la figura de padre, que es el anticristo, que es la figura del hijo, y que el falso profeta es la figura del Espíritu Santo. Señor, reprenda al diablo. Pero, ¿de qué padece Satanás? Padece del síndrome que le adoren, que le adoren, que le adoren. Todos esos que andan buscando fama tienen el síndrome del diablo. Lucha. Todos. Me refiero no a los del mundo, yo me refiero a los que dicen que somos y que a saber si somos. Buscando fama, enseñando fotos para que vean que yo soy el más grande, la iglesia más poderosa. ¡Ey! ¡Ey! Ese es el síndrome del diablo. Porque cuando le preguntaron a Juan, vos sos el Mesías, vos sos el que ha de venir, él dijo, no. ¿Y quién sos vos? Yo soy uno. Yo soy uno. Una voz que clama en el desierto. Pero tras de mí viene uno que yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con fuego del Espíritu Santo. Nunca buscaron protagonismo. Nunca. Aleluya. La guerra, hermanos, religiosa, capítulo 17 de Apocalipsis 16 al 17, le hace la guerra al comunismo, a la confederación religiosa, porque ahorita usted ve que el movimiento ecuménico está en gran apogeo, está el Papa, están los pastores, muchos pastores están en reuniones con el Islam, con todas las religiones del mundo, porque hay que preparar el terreno religiosamente, porque el Mesías quiere hallar un terreno apropiado. Y ahí están pastores reuniéndose, cantantes famosos con el Papa. Terrible. Entonces, toda esta unidad religiosa la destruye el anticristo. Eso es lo que vemos ahí. La destruirá porque él no quiere que otro sea adorado. Él quiere él ser adorado. Vamos a ver juicio desde el cielo. Apocalipsis 16:1 al 12. 17 al 21. Viene el juicio de Dios. Ahí sí que lo van a topar al morro a este. Viene Dios con el juicio y la ira, hermanos, de Dios sobre Satanás, sobre el mundo. Ahí tenemos que son los sellos, las copas. Esto es lo que vemos ahí, juicio del cielo. Ahí hablamos, 16:1. Qué tremendo esto. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ahí viene el juicio de Dios. Así que se le va a acabar la bulla. Gloria a Jesús. Pero, hermanos, las agonías que va a generar Satanás o el anticristo o esa diabólica trinidad en la tierra va a ser espantosa. Espantoso, porque tengo una idea que esté gobernando el diablo. Pero mayor agonía será las 7 copas del juicio de Dios. Esto va a ser horrible, papá. Aquí sí que se van a componer los hermanitos medio sancochados. ¿Y por qué dice, hermano, que ahí que entonces van a haber hermanos? Sí, van a haber. ¿Quiénes?
Aquellos hermanitos sancochaditos que en el tiempo de la gracia nunca se quisieron someter, nunca vivieron para Dios, vivieron para sus intereses. Así que lo voy a repetir una vez más. La ira de Satanás será aterradora, aterradora. La ira del diablo siguiendo a los judíos y los contactos del mundo, hermanos, coachugando todo esto. Eso va a ser una pelota de sangre, de muerte. Y en este preciso tiempo, momento, viene lo que ya es la guerra del Armagedón. Es ahí donde dice el profeta que la sangre de los muertos subirá a los frenos de los caballos. Va a haber un río de sangre. Pero es espantoso lo que viene, pero será mayor la agonía cuando estén cayendo las 7 copas, juicio de Dios. Pero bendito sea el nombre del Señor, que mientras esa desgracia está sucediendo en este mundo, la iglesia santa de Dios, estaremos 19/7 celebrando las bodas del Cordero. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gran amor, por tu bendición, por tu bondad, Señor, porque nos has bendecido dándonos una gran oportunidad, pudiendo, Dios, haberte quedado sin revelarnos nada, pero tú lo hiciste. Te agradecemos. Gracias, porque tú eres bueno. Bendícenos, ayúdanos a ser fuertes, a ser creyentes santos. Ayúdanos, Dios. Te lo suplicamos, te lo pedimos. Yo quiero, si hay algún hermano que se quiere reconciliar.